Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el Morelloso, director del Ministerio Etz Chaim, el Árbol de las Vidas. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550. Hoy, 2 de octubre del año 2022, que equivale al día 7 del mes de Tishrei, de acuerdo al calendario que observa el pueblo de Israel a partir de la destrucción del segundo templo, conocido como el calendario de Hillel. Y hoy, como ustedes saben, en nuestro programa siempre tenemos un tema relacionado a lo que hemos estudiado el día de ayer y nuestro ministerio se enfoca en estudiar la Sagrada Escritura desde la perspectiva judía, específicamente con el toque mesianista en el texto. Muchas personas pues conocen a Jesús de Nazaret, esta figura histórica que nosotros en nuestro ministerio profesamos que es el Mesías, pero muy pocos conocen el trasfondo histórico-cultural y el pensamiento judío del tiempo de su ministerio. Y es sumamente importante conocerlo, porque sin ello no podemos entender el sentido de las cosas que ellos hablan. Eh, para que tenga una idea, en el pueblo de Israel, en el tiempo de Yeshua de Nazaret, había un templo. Y en ese templo se ofrecían una serie de ofrendas y sacrificios que estaban relacionados a una serie de leyes que el pueblo de Israel recibió en el tiempo de la entrega del pacto y el rollo del pacto, como está narrado en el libro conocido como el Pentateuco o la Torá, un documento sagrado, un documento muy importante, la constitución del pueblo de Israel que habla de su Dios, los orígenes de la creación, la elección de sus patriarcas y la elección de ellos como pueblo que habrían de servir de sacerdotes y ministros delante del Dios vivo. Cuando desconocemos el trasfondo histórico y el pensamiento de sus autores, creamos cosas nuevas y con ellos nacen divisiones, con ellos nacen nuevas doctrinas, nuevos pensamientos, y cada cual interpreta la Biblia como mejor le place y ocurren nacen lo que se llaman las sectas, que hoy se le da un término eh, negativo, pero en el sentido original de la palabra secta significa grupos religiosos dentro de la misma religión. Y en el judaísmo del segundo templo había múltiples sectas. Estaba la secta de los nazarenos, que es la secta que nosotros seguimos, que luego se convierte en la rama gentil, se convierte en el cristianismo. Y luego, pues, lo que sucede con él históricamente. Y estaba la rama de los fariseos, cuya fuerza estaba dividida en dos bandos, llamados Bet Hillel y Bet Shammai, la casa de Hillel, la casa de Shammai. Estaban los saduceos, que fue una rama del sacerdocio de Sadoc, que se dividió entre varios sacerdotes importantes. Uno construyó un templo en Samaria, otro lo hizo en Egipto, y uno se fue para el desierto y se llevó a un grupo de discípulos y a él le conocen como el maestro de justicia, como usted puede leer los rollos del Mar Muerto. De este grupo del desierto se dice que Juan el Inmersor pudo haber tenido un gran contacto con ellos, esto por su forma estricta de observancia de la ley y lo, sí, estricto que era en la predicación del tiempo. También tenemos el grupo de los celotes, que eran los que creían que con una revuelta nacional podían lograr la liberación de Israel. Y de los celotes salieron los famosos sicarios, que utilizaban un pequeño, una pequeña cuchilla que llamaban la sica, que la utilizaban para, a modo de sorpresa, matar a los soldados romanos, tratando de buscar la independencia de Israel del Imperio Romano. Ese era el mundo que Jesús se enfrenta, ese es el mundo que nosotros tenemos que conocer, los diversos pensamientos que existían, la influencia filosófica del pensamiento griego dentro del pensamiento judío del tiempo del Segundo Templo, el mundo apocalíptico que comienza a surgir ante la ausencia de profetas en el tiempo del Segundo Templo, luego de los profetas que retornaron, que se formaron del retorno del exilio de los persas.
muchos datos importantes a tomar en consideración cuando leemos las escrituras para así poder entender muchas de las cosas que leemos. Por ejemplo, en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que fue uno de los descubrimientos más importantes de la historia del estudio bíblico, porque nos ayuda a ver, nos permitió mirar documentos que pertenecen al tiempo donde los textos sagrados que tenemos en nuestras manos como el canon existieron. Y en los rollos de Me Muerto, por ejemplo, hay un rollo que habla de la Nueva Jerusalén, este grupo sectario que se ubica en la región cerca del Mar Muerto, eh, dirigido por el maestro de justicia, que se dice que era un sacerdote de la casa de Sadoc, que eran los sacerdotes legítimos del templo de Jerusalén. Hablaron de un templo que habría de ser eh, construido y sería puro, perfecto, porque el templo de Jerusalén se había contaminado y el sacerdocio también se había contaminado. Y esto nos lleva a hablar de la Biblia que estudiaba Jesús, la Biblia que estudiaba nuestro Señor Yeshua, que muchos de nosotros pasamos por alto porque nos han dicho que es el Antiguo Testamento y cuyo valor no es tanto como el Nuevo Testamento, y eso obviamente tiene su origen histórico. Esa forma de pensamiento tiene un origen histórico y conocerlo es sumamente importante porque así sabemos cómo poco a poco se fue divorciando la iglesia primitiva de sus orígenes. Y, o mejor dicho, la iglesia de sus orígenes primitivos, quiero decir, la iglesia gentil. Y de esto voy a hablar del asunto del templo y la importancia de entender lo que significaba el templo para el pueblo de Israel y específicamente para el sacerdocio que tenía el deber de cuidar su pureza. Esto porque este próximo martes al anochecer y todo el día miércoles 5 de este mes de octubre, en el calendario de Hillel se observa la festividad o la convocación sagrada llamada Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur es el día de expiación. De la misma forma que los gentiles que se estaban uniendo a la fe de los nazarenos se fueron separando poco a poco de su pensamiento ancestral, de sus fundadores, que eran sus maestros, que eran todos judíos, apóstoles del Mesías, específicamente Pablo de Tarso, que fue el, 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 el elemento importante en el desarrollo o la invitación al mundo gentil, a las naciones, a participar de la redención que habría de venir, que es el tema de la salvación. Los profetas hablaron que vendría un día donde Dios rasgaría los cielos y manifestaría su ira, consumiendo a sus enemigos, a los que practican la maldad, la impureza, el pecado, la idolatría, los que dañan el mundo, los reyes de las naciones que se han apropiado de las posiciones donde se encuentran y han maltratado a los pueblos y se han enriquecido a costilla del sufrimiento de otros. Todas esas cosas que hablaban los profetas, que está relacionado al día del Señor grande y terrible, al día de Yud-Hei, Vav-Hei, grande y terrible. Ese elemento del mensaje era importantísimo para entender el mensaje de la salvación o la invitación a la redención que Pablo de Tarso le va a hacer a los gentiles. Cosa que luego, por la demora del retorno del Mesías, de parte del cristianismo que se separa de sus raíces del judaísmo nazareno, comienza a nacer la idea de el reino del Señor ser algo espiritual que la persona va a experimentar en este mundo y que cuando muere lo va a ver en realidad en el cielo, porque allí está el Señor sentado a la diestra de Dios, y eso se transforma poco a poco hasta llegar a hoy a lo que escuchamos. Pero cuando vamos a la escritura, y por eso es importante regresar a los textos sagrados, vamos a ver que se habla de nuevos cielos, nueva tierra, el Hijo de David, el Mesías sentado en el trono de Jerusalén, las naciones subiendo a Jerusalén para escuchar las enseñanzas, las leyes divinas, el Mesías rigiendo las naciones con vara de hierro, el pueblo de Israel restaurado del exilio,
limpiado y santificado, una creación perfecta donde el mal no existe. Esas cosas que hablan los profetas, que era parte del mensaje paulino, es lo que impulsa a Pablo de Tarso, ordenado por el Mesías, a hacer la invitación a los gentiles. Y lamentablemente, pues el divorcio de ese pensamiento ha hecho que nazca algo que es extraño a lo que se predicó. Y cuán importante es regresar al evangelio original. Arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. La palabra que se utiliza ahí, que se traduce como se ha acercado, se puede traducir también como está cerca o está dispuesto, está disponible. Un ofrecimiento que está condicionado al que escucha el mensaje a aceptarlo o no. Y regresando al tema del templo, este próximo miércoles, a partir del viernes en la noche, eh, el pueblo de Israel, el pueblo observante, e incluso el no observante, va a observar el día de Yom Kippur, que así como dije al principio, así como el cristianismo se desvió del mensaje original, el judaísmo también sufrió muchos cambios. Y un día donde Dios le asigna al sacerdote la responsabilidad de limpiar al pueblo, limpiar la tierra, limpiar el sacerdocio y limpiar el templo, se convirtió en un día del perdón. En diferentes partes del mundo, el pueblo observante y no observante va a envolverse en un ayuno extenso, buscando consigo, con este ayuno extenso, el perdón de los pecados. Este decreto nace después de la destrucción del segundo templo y de acuerdo a los documentos del tiempo, se le adjudica a Yohanan ben Zakkai esta forma de pensamiento. Cuando él, mirando la destrucción de Jerusalén, sus discípulos lamentándose le preguntan: ¿y ahora cómo podremos conseguir expiación? Y él cita a Oseas capítulo 14, el versículo 1, donde dice que el Eterno aceptará las ofrendas de nuestros labios. Y de eso nace lo que se convierte luego en el día del perdón mediante un ayuno extenso. Pero si vamos a los orígenes bíblicos, el día de expiación era un día de reconciliación. Y esta reconciliación consistía en mantener la pureza de los elementos consagrados para que la morada de Dios sea permanente en medio del pueblo. La Escritura nos enseña que la impureza, por causa de la maldad, no toda impureza es pecado, pero la impureza engendra pecado, o mejor dicho, el pecado engendra impureza. Es un elemento muy importante. Hay una impureza que es parte de la naturaleza humana que la Escritura no condena, pero, o mejor dicho, el Dios, creador de todas las cosas, que se revela al pueblo de Israel, no condena, al contrario, entiende que es natural y que es un proceso en la vida del ser humano, como es la menstruación, como es el flujo seminal, como es dar a luz, etcétera, etcétera. Como es el defecar, eliminar los excedentes del cuerpo, es algo natural en el ser humano. Pero hay un tipo de impureza que es la consecuencia del pecado. O sea, el pecado engendra impureza. Y esta impureza contamina los elementos santificados. La Escritura nos enseña que Dios santificó a Israel, que Dios santificó el sacerdocio, que Dios santificó la tierra y que Dios santificó el lugar de su morada, el tabernáculo y el templo. Santificar significa que los separó, separado para una utilización que lo aparta de lo común. Lo común no es malo, pero no tiene un propósito, un fin. Y esto es importantísimo. El oro, existe mucho oro en la tierra, pero solo el oro que fue santificado es el oro que se utilizó para construir el tabernáculo. Esto no significa que el oro que existe en el mundo no es importante, no es valioso, simplemente que su utilización es para algo común y a diferencia de los elementos utilizados en el santuario. Así mismo sucede con Israel. Dios no escogió a Israel porque sería el único pueblo que había de ser salvo. Dios escogió a Israel por razón de Abraham.
A Abraham le hizo una promesa y a Israel le asignó una tarea. Y esa tarea es la de traer la restauración de Dios al mundo. Por eso cuando los profetas comienzan a ver históricamente que el pueblo se ha alejado del camino santo y que se ha ido al camino profano, adorando a otros dioses, siguiendo las prácticas de los otros pueblos, comiendo impuro, eh, todas las cosas que dice el convenio, el pacto que no debían hacer, los profetas comienzan a hablar de cómo Dios restauraría ese daño a través de un descendiente de David cuyos orígenes son celestiales. Eso lo va a encontrar en Miqueas, capítulo 5, cuando él dice, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las demás naciones, de ti me saldrá. Ese texto, esa palabra es bien importante, esa frase, de ti, o sea, de Betlehem, me saldrá. O sea, viene de Dios, pero nace en Betlehem. Por eso usted va a encontrar en los evangelios que vienen los reyes del Oriente, que realmente eran unos astrónomos, caldeos, no eran reyes magos, como usted escucha, pero pues eso sería tema para otro momento, o cuando llegue la fecha. Vienen estos astrónomos del Oriente o astrólogos del Oriente, caldeos, a preguntar dónde está el rey de los judíos, hemos visto su estrella. Eh, Herodes consulta a los sabios de Israel y ellos dicen, el Mesías debe de nacer en Betlehem, la ciudad de David, porque está escrito, y citan a Miqueas capítulo 5. El texto es muy importante porque dice, de ti, de Betlehem Efrata, me saldrá aquel que será caudillo de Israel, cuyos orígenes son desde los días antiguos, desde el tiempo de la eternidad. Y por eso es que ese texto es valiosísimo, porque cuando usted lee el Evangelio de Juan y usted escucha al Señor Jesús decir, antes de Abraham, yo soy, Anihu en hebreo, no es lo mismo que Jie, lo que usted lee en Éxodo, cuando Moisés le dice al ángel del Eterno y que Dios está hablando a través de él, eh, y cuando me pregunten cuál es tu nombre, usted lee en su Biblia, yo soy, inmediatamente usted relaciona esa expresión en español, yo soy, con las palabras del Señor Jesús en Juan, yo soy, usted va a decir, este es Él. Jesús es este ángel que está hablando aquí, pero no es así. Cuando vas al texto hebreo vas a encontrar que es bien diferente. El texto hebreo dice Ejie, que en otras palabras Dios le dijo ser, porque Ejie viene del verbo ser. O sea, en otras palabras, Dios no se definió a Moisés completamente con su nombre. Cuando vemos al Señor Jesús decir yo soy, Yeshua no está diciendo que Él es Ejie, sino que está usando una palabra típica hebrea, Anihu. ¿Tú eres José? Anihu, sí, lo soy. ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres Yeshua? Anihu. Pero en el caso de Juan, él dice, antes de Abraham, yo soy. Y obviamente el que conoce el libro sagrado sabe de lo que él está hablando, porque los textos sagrados, específicamente, por ejemplo, Miqueas capítulo 5 dice que sus orígenes son desde el tiempo antiguo. Por eso es que él mismo, hablando en el libro de Revelaciones a través de su ángel, dice, yo soy el Reshit, el principio de la creación de Dios. Esa palabra Reshit es muy importante porque vamos a ver que esa palabra aparece en el primer versículo de Génesis 1. Be Reshit. Por eso cuando usted lee a Pablo decir en Colosenses, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí la palabra griega que usted lee como por, se puede leer por medio de. Todo fue creado por medio de él y para él. Pablo está hablando de esa primera palabra de Génesis 1, Bereshit. Bereshit, la palabra bet, la letra bet representa una casa y Reshit es la palabra para principio, el principio de la casa. Y usted va a encontrar que
es el espíritu del Mesías el que está hablando al principio de la creación. Ruah Elohim, que son los 7 espíritus que aparecen en Isaías capítulo 11. Pero regresando aquí, la importancia de entender el llamamiento, lo que significa ser santo, que eso fue lo que me llevó a hablar del Mesías, porque los profetas al Israel perder abandonar la misión o la labor que Dios le había encomendado, los profetas comienzan a hablar de cómo Dios traería de parte nacería de Israel el que Él tiene de los días de la eternidad preparado para tales fines. Esto significa que Dios crea el remedio antes de crear el evento. Quiere decir que Dios sabía que todos íbamos a fallar. Adán al principio e Israel luego, y por eso es que tenía el Mesías preparado de antes de la creación del mundo para reparar el daño de Adán. Pablo Tarso dice que él es el postrer Adán, y para también redimir a Israel de sus pecados. Y aquí entra, luego de explicar el asunto de lo que significa ser santificado, que significa separado por una función, hablamos entonces de Yom Kippur. Bíblicamente hablando, Yom Kippur es el día donde el sacerdote, el pueblo, se abstiene primeramente de hacer toda labor y se humilla ante Dios, reconociendo que toda la contaminación que se ha manifestado en el templo, la tierra, el sacerdocio y el pueblo es por consecuencia de sus acciones. O sea, hay el templo, el sacerdocio, la tierra y el pueblo son inseparables, están unidos. Son, los 4 son necesarios para que el plan de Dios exista, como nos enseña la Escritura. Y ese día el pueblo se humilla mientras el sacerdote está realizando un oficio, un sacrificio, un ritual cuyo propósito es limpiar al pueblo de la contaminación por causa del pecado, limpiar el sacerdocio. Usted lee el texto en el capítulo 16 de Levíticos. Él hace primero un ritual de ofrenda para purificarse él y su casa. ¿Ok? Limpiar la tierra de las contaminaciones por causa del pecado y limpiar el templo. Y esto es sumamente importante conocerlo porque entonces vamos a entender lo que el autor de Hebreos, escribiéndole a Hebreos, habla con respecto del Mesías haber garantizado la interna redención. Cuando se habla aquí de la redención, se refiere a eh, la reconciliación que trae consigo el acercamiento del ser humano con Dios. Esta reconciliación que es producto del ritual. Cuando usted entiende el proceso del ritual de Yom Kippur, usted va a entender lo que eso significa. Cuando el sacerdote efectuaba eso y Dios aceptaba ese ritual, y había una serie de señales que se daban para eso, se decía que Dios había renovado el convenio con el pueblo, el pacto con el pueblo. Incluso usted va a encontrar esa idea en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel comete el pecado del becerro de oro. Moisés, después de estar 40 días y 40 noches, desciende, ve el acto terrible que invalida el pacto, y vas a ver que Moisés dice, voy a subir para ver si consigo expiación, si consigo perdón, si consigo que Dios se reconcilie con ustedes. Moisés asciende, está 40 días y 40 noches otra vez y desciende. Y se dice que el mismo día, de acuerdo a la tradición de Israel, el mismo día que él desciende es el mismo día de Yom Kippur. Y esto es muy interesante porque entonces podemos ver que hay una gran relación entre la restauración del pacto y la continuidad del pacto y la reconciliación
y la expiación. Y esto es importante también porque entonces cuando entendemos eh, dónde el gentil participa en todo esto, vamos a ver un gran valor en el mensaje. Vamos a apreciar, nuestra fe se fortalece. Pues Pablo de Tarso nos enseña que los gentiles no tenían pacto, no tenían Mesías, vivían sin Dios en el mundo. Y es cierto, usted lee los escritos bíblicos y va a encontrar que el Creador se le revela a Abraham y después de Abraham, cuya relación es más cercana a partir de Abraham. Las demás naciones estaban, por así decir, en suspenso, porque el mismo Dios que les había permitido a ellos adorar los dioses que adoraban, lea eso en el libro de Deuteronomio, usted va a encontrar que Moisés le dice a Israel, a ustedes no se les permite esto, pero a las naciones se les permitió adorar el sol, la luna, las estrellas. Y Pablo le llama a ese tiempo los días de la ignorancia. O sea que, esto, amigos, conocer esto nos cambia muchísimo la perspectiva que nosotros tenemos con respecto a la salvación, ir al cielo, vivir eternamente, el concepto de la vida eterna. Eso nos cambia muchísimo cuando conocemos el pensamiento cultural, y las ideas bíblicas que están en el texto y respetamos el documento y no lo manipulamos, sino dejamos que sea el propio texto con la ayuda del pensamiento de su tiempo, cómo pensaban los pueblos, qué creían los pueblos, y por eso podemos ver que cuando lo leemos, comparamos, vamos a darnos cuenta de muchas cosas que nosotros pasábamos por alto. Y es vuelvo y repito, es al pueblo de Israel que se le entrega esta en custodia, este valor, pero Dios no iba a dejar así a las naciones para siempre, al contrario, Dios comienza a hablar a los profetas cómo las naciones iban a sufrir un cambio, iban a tener también una invitación a esta redención eterna que Dios iba a traer sobre el mundo. Y por eso vas a encontrar, por ejemplo, en Zacarías, que dice, en el capítulo 8 si no me equivoco, dice, y en aquel día vendrán 10 de las naciones, se agarrarán del manto de un judío y dirán, vamos con ustedes porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. Y ese texto es bien importante porque nos está diciendo que las naciones creerán en el Dios de Israel y se agarrarán del manto de un judío para acercarse al Dios de Israel, conocer del Dios de Israel. Y, y, y vamos a ver en otros textos los profetas como dice que las naciones serán también adoptadas como pueblo de Dios, y por eso que usted va a encontrar en Efesios que Pablo le dice a los gentiles de Éfeso, ustedes son miembros de la familia de Dios, son coherederos con los santos. ¿Quiénes son los santos en ese texto y quiénes son los coherederos? Obviamente los coherederos son los gentiles de Éfeso y los santos son el pueblo fiel que no se ha desviado del camino. Y siempre Dios ha tenido un remanente fiel dentro de su pueblo Israel. Y el autor de Hebreos dice que el Mesías, mediante su ofrenda, santificó para siempre a los que se benefician de sus actos, como dice él, dice en el capítulo 10, dice, porque la ley teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden perfeccionar lo que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Por qué nunca podía perfeccionar a la persona que los ofrecía? Porque siempre venía a la memoria la imperfección del ser humano. O sea, Dios había provisto un remedio hasta que viniese lo perfecto. Y dice eh, en el autor de esta carta, diciéndole a sus hermanos judíos, diciendo antes sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones no quisiste y escogiste, las cuales son ofrecidas según la ley. Con esto está diciendo que el sistema de sacrificios que aparece en la Torá no era el fin en sí mismo, sino era el remedio para un problema. Dice, entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Y en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús el Mesías una vez y para siempre. Esto es interesante porque si el autor de Hebreo le está diciendo a sus hermanos judíos que son
creyentes en la mesianidad de Yeshua, o sea, son discípulos del Maestro Nazaret, que en esa voluntad, en esa entrega voluntaria del Mesías, ellos son santificados. Entonces, los gentiles que se han unido a la familia de los santos también participan en esa santificación y tienen por medio del Mesías garantizada la eterna redención. Esto significa una constante relación con Dios para siempre. Constante relación con Dios para siempre, esperando entonces la resurrección de los muertos y la restauración de todas las cosas para que el plan primario de la redención alcance su plenitud. Y con este pensamiento quiero cerrar el programa y es diciendo lo siguiente. Nos hemos distanciado muchísimo de la escritura y de su mensaje y nos hemos dedicado a traer mensajes positivos, buenos pensamientos, muchas ideas orientales en la predicación de la palabra. El evangelio no consiste en eso. El mensaje bíblico no consiste en eso. Y es necesario regresar a las fuentes, conocer lo que cada festividad representaba para el pueblo sagrado y cómo es esto sombra de lo que ha de venir, para entonces fortalecer las manos débiles, sanar a las piernas quebradas, darle un mensaje centrado en la verdad, para que cuando vengan los días difíciles, la fe no desfallezca, porque no se construyó sobre arena. Le habló el maravilloso director Jaime. Nos vemos la próxima. Shalom.